La justificación. Con esta palabra se expresa que los hombres reciben la gracia de la vida eterna en el reino de Dios por el simple hecho que al morir Jesús nos abrió a todos los creyentes las puertas de los cielos. Es decir, que aquel que cree en Jesús, por el simple hecho de creer en él, tiene ganado el reino de Dios. Esto significa que creyendo en Jesús podemos hacer lo que queramos, que tenemos ya asegurados el reino de Dios. San Pablo en la carta a los Romanos así lo dice: pero ahora, sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay ninguna distinción, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Él fue puesto por Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, gracias a la fe. De esa manera, Dios ha querido mostrar su justicia, en el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente y en el tiempo presente, siendo justo y justificando a los que creen en Jesús. ¿Qué derecho hay entonces para gloriarse? Ninguno. Pero, ¿en virtud de qué ley se excluye ese derecho? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente el Dios de los judíos? ¿No lo es también de los paganos? Evidentemente que sí, porque no hay más que un solo Dios, que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de esa misma fe. Entonces, por medio de la fe, anulamos la ley. Ni pensarlo. Por el contrario, la confirmamos. ¿Qué quiere decir Pablo en esta carta? En primer lugar, hay que distinguir qué es creer en Jesús. Antiguamente, para ser considerado creyente era necesario estar bautizado y el bautismo no era como hoy. Antiguamente, antes de ser bautizado tenías que llevar 3 años de catequesis, y que el catequista o acompañante en la fe atestiguara que tu comportamiento era el de un verdadero cristiano. Antes del bautismo se debía de producir un cambio total en la persona. Se consideraba que el que era bautizado no volvería jamás a pecar. El pecado era ajeno totalmente a un cristiano. Por lo tanto, tenemos en primer lugar que creer en Jesús era una ausencia total de pecado. Esto de por sí es hacerse digno ante el Padre para obtener la gracia del reino de Dios. Pero esto no basta. Jesús mismo nos dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Entonces, ¿cuál es la clave para la salvación? ¿Creer en Jesús, o hay algo más? La respuesta no es fácil. La clave de la salvación es creer en Jesús, pero esto comporta en primer lugar, como hemos visto, un cambio radical en nuestra vida para poder creer en Jesús, pero la segunda clave la vamos a encontrar en el Evangelio de Juan: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Esta es la segunda clave. Creer en Jesús es amarlo, pero amarlo no es decir Señor, Señor, o hacer las cosas en su nombre, es el que sigue sus mandamientos y los guarda. La justificación fue uno de los motivos teológicos que separó a los nuestros hermanos protestantes de la Iglesia Católica, pero este punto ha sido superado entre la Iglesia Católica y la Federación de Iglesias Luteranas. Ambas han llegado a la conclusión que la gracia de Jesús por su muerte nos justifica a todos para obtener el reino de Dios, pero que creer en Jesús significa amarlo y amar a los demás, y amar a los demás es hacer buenas obras. Hay que añadir que no todos los luteranos han aceptado esta conclusión, ya que ellos en gran parte tienen como creencia la libre interpretación de las Sagradas Escrituras, y no muchos son bastante literales a la hora de interpretarlas. Los católicos, en cambio, no creemos en la libre interpretación de las Sagradas Escrituras, ya que es el magisterio de la Iglesia el que las interpreta y nos las enseña. Y nuestra Iglesia nos dice que somos justificados por creer en Cristo, pero que esto nos ha de mover a las buenas obras para ser dignos de obtener la gracia de Dios para ir al reino de los cielos.